Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro con la palabra de Hechos de los Apóstoles. Este libro tan interesante es la continuación según la teología de San Lucas. Lucas nos presenta el Evangelio de Jesús. Terminando en el capítulo 24, nos proyecta Lucas la resurrección, pero sobre todo la ascensión es uno de los elementos esenciales dentro de la teología lucana. Es el único que nos habla de la ascensión de Jesús a los cielos. Y luego, Hechos de los Apóstoles, que comienza justamente con, de nuevo, la ascensión de Jesús, es decir, el paso siguiente después de la vida de Jesucristo, de la encarnación, la segunda persona. Segundo momento, viene el tercer momento. La fuerza del Espíritu Santo que ahora comenzará a trabajar en la comunidad. Por eso, Hechos. ¿De quién? De los seguidores de Jesús. Hechos de los Apóstoles. Es el tercer momento que tenemos dentro de la estructura teológica de San Lucas. Dios Padre, Antiguo Testamento, Dios Hijo, la revelación, la salvación, la redención a través del Evangelio y luego Hechos de los Apóstoles que nos presenta este tercer momento en que la comunidad está implicada en traer el reino de los cielos. Upear el año de Yara Yupi Beivaga para llevarse Yahama Baibai, Jabe Britago Anga P, porque Pepe ya pone la construcción del reino de los cielos. Y así entonces, queridos amigos, estamos en este capítulo 16, versículo ya 31. Nosotros hablábamos de la conversión del carcelero. Aquí hablábamos de Pablo y Silas que habían sido puestos en prisión. Ellos seguían cantando, ellos seguían siempre eufóricos y con ese deseo también de transmitir evangelio, la buena noticia. Y ahora nos encontramos con toda la situación, el terremoto, nos habla aquí con esta figura del terremoto que produce el Evangelio. El terremoto nos mueve todas las estanterías, nos mueve los pies, tenemos que recomenzar. Algo y pajumía. Y aquí nos vamos encontrando así, ¿qué es lo que debo hacer? Decíamos anteriormente, ustedes pueden volver a estudiar en el capítulo anterior que habíamos estudiado ya en el programa anterior, capítulo siempre 16:30. Hoy queremos subrayar principalmente el versículo 31. Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Es para subrayar este
este elemento indiscutible, esencial y fundamental para que exista la vida del seguidor de un cristiano. El cristiano solamente puede ser llamado con tal nombre si pone en práctica este versículo 31. Cree en el Señor Jesús, número 1. Creer, adherirse. Lleva cierto y te la herea. Esto que vos me proponés, esto es lo que nosotros queremos vivir, esto es lo que nosotros entonces queremos asumir. Por lo tanto, nosotros asumimos esta propuesta tuya. Cree en el Señor Jesús. Y luego dice, esto es lo que te va a llevar a la salvación. La salvación quiere decir felicidad. La salvación quiere decir realización. La salvación quiere decir planificación del hombre, de la persona. Cree en el Señor Jesús y te salvarás. Luego continúa tú y toda tu familia. Y este es el otro aspecto muy importante también, porque en la medida en que nosotros, queridos amigos, nos adherimos al Señor, siempre también nos volvemos, por lo tanto, apóstoles. Y esto es creer en el Señor Jesús y nos salvaremos, pero sobre todo también toda la familia, dice, toda la familia. Y aquí estamos entrando en el aspecto de la comunidad. Quiere decir que la salvación, quiere decir que la felicidad, quiere decir que la dignificación del hombre, queridos amigos, se realiza en comunidad. Así es, cada uno ya tiene misión importante dentro de nuestra comunidad. Oingo gato estela tendo lleva, pero pea de isei dereye salva hangwan dere monda hangwan de yapu hangwan de yapu hangwan de yapu sea, porque dere anga como intendente, como gobernador, como presidente, como ministro, como cualquier güey corneta o como jefe de cualquier gabinete o donde sea, entonces se engañemos rigota porque se hay me upebejina se abre la mandada, ¿verdad? No. Aquí, queridos amigos, es demasiado claro, ¿verdad? Porque dice que la salvación primero viene en una adhesión total al Señor. El hecho de creer, la palabra fe significa adherirse. Pero después tiene su repercusión, tú y toda tu familia. Toda tu familia es la sociedad, toda tu familia es tu comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé! Y todo el pueblo paraguayo, hoy que nos reunimos, que nos acercamos a nuestra Madrecita, la Virgencita de Caacupé. Y hoy la palabra del Señor viene a nuestro encuentro con este hermoso pasaje del libro del Génesis, capítulo 3, 9, 15 al 20. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín y eso me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo.
te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Y así entonces continúa, queridos amigos, la palabra del Señor, que nos invita, como siempre, entonces, a un cambio, ¿verdad? Nos invita sobre todo a la conversión. Este día lleva Beñande Yara. Aquí el hombre, después de haber pecado y de haber alejadose de Dios, se esconde o se quiere esconder. Queremos escondernos. Upealo y coalle Beñande lleva. Ñacañe se Beñande Yara y Beñande Yara indica tuila ñacañe. Dios sabe dónde estamos, pero sin embargo nos hace una pregunta retórica. Porque toda conversión, queridos amigos, es una pregunta de Dios al corazón, a la mente. Beñande apuesto, me lleva, ya llegue shakwa hanguaisha, para ya poina moto para ya guatañeina. Aupeare ñande yara y sube mo para y mereina, ¿dónde estás? Upeago y seina, ¿dónde estás parado? Ma bande hinare y cuapa hina ma bande. Lastimosamente el hombre responde tan negativamente porque dice: tuve miedo de ti, Señor, y por eso me escondí. ¿Acaso alguien te informó de que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol, del fruto del árbol que te prohibí comer? En vez de que ella responde con mucha sencillez: sí, Señor, he pecado, ñamboya se venían de pisar la mujer que me diste por compañero. Vea la culpable, naise. Y la misma respuesta, sino que la serpiente. Es decir, le estamos culpando a la misma creación, le estamos culpando al mismo Dios que nos ha dado todo. Añade entonces ya se lleva de nuestra responsabilidad. Queridos amigos, hoy al celebrar esta fiesta tan importante de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, ñandenen hoy para una verdadera conversión. Ñamañáguena, yajeságuena, en qué verdaderamente somos culpables, en qué verdaderamente hemos pecado y nos hemos alejado del Señor. Y asumamos nuestra responsabilidad, porque el Señor nos ofrece el perdón y nos ofrece su misericordia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. El 26 de julio de 2016, en una pequeña iglesia del sur de Francia, el padre Jacques Hamel fue asesinado por un terrorista islámico. Este murió a manos de la policía en el mismo día. La hermana mayor del sacerdote, Roselyne Hamel, recuerda con mucho dolor el momento en el que se enteró de lo que había sucedido. Muy pronto pensé en la Virgen María, que había sufrido el mismo dolor de atestiguar el martirio de su hijo sin poder intervenir, como lo sufrimos nosotros al final de la calle, casi al pie de la iglesia donde oficiaba nuestro hermano, sin poder intervenir. Así que ahí delante le pedí a la Virgen que me diera fuerzas para levantarme y caminar tras los pasos de mi hermano, igual que ella caminó tras los pasos de su hijo. Roselyne recordó todo esto en un encuentro con periodistas en Roma. Era un evento de presentación del Premio Internacional Padre Jacques Hamel, que busca promover un periodismo que ayude a construir la paz. Durante ese encuentro, Roselyne también explicó las razones que les llevaron a buscar a la madre del autor del crimen. Y unas semanas más tarde pensé, pero ¿y si yo fuera la madre de ese hijo que se había convertido en un asesino y había matado a un clérigo? ¿Cómo sufriría yo si fuera su madre? Y a partir de entonces quedé con un joven periodista que trabajaba en el ayuntamiento para preguntarle si conocía a esta familia y pedir su contacto, asegurándole que no quería hacer ningún daño. El primer encuentro cara a cara fue un momento que ella nunca olvidará. Cuando nos abrió la puerta, abrió los brazos y nos pidió perdón. Y entonces le dije: bueno, yo no he venido a que me pida perdón, señora. He venido a ofrecerle afrontar nuestro dolor juntas. Así que se emocionó mucho. Me dio un abrazo. El asesinato de Jacques Hamel resonó con fuerza en Roma. Ahora su breviario está en la basílica dedicada a los mártires recientes, San Bartolomé. Además, el Papa en 2016 celebró esta misa en Casa Santa Marta junto a los familiares de Jacques Hamel. Durante la homilía, dijo que hoy en la Iglesia hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos y que el hermano de Roselyne forma ahora parte de esa cadena. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Hoy reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Estamos en estos versículos tan interesantes que nos regala la palabra de Dios, nos regala la Biblia. Es el versículo 31 que estamos subrayando y queremos dar a entender mucho mejor dentro de este contexto grande que es la conversión del carcelero. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se salvaron. Bueno, todo esto entonces son imágenes maravillosas para que nosotros entendamos que la vida del cristiano, la vida del que lucha, la vida del que se empeña siempre entonces, hoy ya puede ir dentro de toda una comunidad, hoy ya puede ir dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestra propia sociedad. Dice, el carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse. Aquí nos da a entender y nosotros explicamos muy bien cuando uno tiene una intención de matarse, cuando ya no tiene sentido la propia vida, cuando no tiene sentido la propia vida.
Si el carcelero aquí parece que se despierta, oye, esa pedaza, pero se da cuenta que él no había cumplido aquello que se le había pedido. Porque pero en realidad también el hecho del terremoto quiere decir que también nosotros podemos estar, hasta incluso el carcelero podría haber estado despierto. Pero contra el terremoto no hace falta ni dormir ni estar despierto, o un DUPA. Entonces, el terremoto como una fuerza natural, como una fuerza geológica, en todo caso está queriendo simbolizar, representar a un Dios que actúa de acuerdo a lo que a él le place, es decir, a él le gusta, él añade ya de potay, añade de a ver con yandeña mañana, allá esa cuaya, y bueno, pela la ocasión, pela ñande ya no me iba a cuece, allá pojanua, pela oyerurea serena. Y aquí entra un elemento totalmente que va mucho más allá de nuestras propias fuerzas, mucho más allá de lo que nosotros podemos recibir como vocación. Y ahí está la simbología del terremoto. Dios que mueve nuestras estructuras, Dios que mueve nuestra forma de pensar, Dios que nos cambia. Los grandes santos, queridos amigos, tuvieron un verdadero terremoto en la experiencia de ellos. Incluso Pablo, por ejemplo, Pablo siendo un gran pecador, perseguido de los cristianos, después se vuelve en el number one, ¿verdad? En transmitir, dar, dejar, exponer, nada más y nada menos que la salvación que viene por medio de Jesús, ¿entienden? El Mesías. Entonces, estos elementos son cruciales para nuestra reflexión en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al versículo 31, ante la pregunta del versículo 30, le hizo salir y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y ellos le responden directamente, ¿verdad? Creer en Jesús y así entonces te salvarás, tú y toda tu familia. Tú y toda tu familia. Quiere decir que como consecuencia de una adhesión total a Jesucristo, peñan de yaye poye, peñan de yarare geñas en dupe iñe, peñan de yarañe y añan de gine o peñas en duye ya pues acá ya co anga, ñan de yara ñan de bueno geina lleva. Añan de bueno de esta situación que nos cuesta a nosotros asumir. Pero entonces cuando nosotros salimos de esta situación, queridos amigos, entonces ya estamos entrando directamente con la gracia de un Dios que nos quiere, que nos acompaña. Nos damos cuenta de que Él está a nuestro lado. Bueno, así entonces cuando le dice cree en el Señor Jesús y te salvarás, nos vuelve a nosotros ahora, porque esta frase está dirigida para nosotros, a adherirnos plenamente en el Señor. Quiere decir que somos nosotros, cuando nos está diciendo cree en el Señor Jesús y te salvarás, que está condicionándose, parecería, ¿verdad? Sobre todo con esta corriente protestante, el hecho de decir cree en el Señor y te salvarás, o pobre, me lleva, tú y toda tu familia, o pobre. Sin embargo, nosotros entendemos desde aquí que es ese primer paso para luego hacer el camino de comunidad. Porque es en el camino de comunidad donde nosotros encontramos la verdadera salvación de Dios para con su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Paulina Núñez es una consumada católica, llegó hasta la Basílica de Caacupé para agradecer un verdadero milagro. Veamos qué es lo que hizo la Virgen por ella. Hace un año que me diagnosticaron el cáncer de mama. Cuando llegué
del hospital, llegué a mi casa y comencé a hablar con la Virgencita. El momento que me dijo, Paulina, tu resultado de cirugía, desapareció tu cáncer. Gracias a Dios y la Virgencita, mucho que agradecer. Paulina, la vida entera es un caminar sin fin, pero esta vez estás caminando para agradecer por la vida. Sí, así es. Hay mucho que agradecer, Paulina. Mucho. Gracias a Dios y la Virgencita, mucho que agradecer. Entonces, por ese motivo, hoy hice este tiempo casi como me comprometí a ella, que tanto le pedí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios y la Virgen, ahora estoy cumpliendo mi promesa con ella, así como cumplió ella conmigo. Quiero que me cuentes, por favor, ¿de dónde estás viniendo, Paulina? Y ya casi María Auxiliadora, estoy viniendo. Salimos a las 8:40 más o menos. Hace un año que me diagnosticaron el cáncer de mama. Y nada, ahí cuando me dijeron mi oncólogo, mi mastóloga, que yo tenía que hacer quimioterapia. Sí. Bueno, ese día, me acuerdo demasiado bien, el 28 de octubre, vine a mi casa cuando llegué del hospital. Llegué a mi casa y comencé a hablar con la Virgencita. Este es un momento, me imagino, muy difícil, no solamente para vos como persona, sino también para toda la familia, sí. Paulina, ¿sí? ¿Cómo reaccionaron ellos? Y no fue fácil, sinceramente no fue fácil porque tengo a mi madre que tiene ya casi 85 años. Se pueden imaginar cómo habrá reaccionado. Sí, toda mi familia, ¿verdad? Que por ahí en el momento ellos no me demostraron enfrente de mí, ¿verdad? Pero fueron fuertes, sí. También. Y especialmente acá mi hermana, ella es la del última que caminó al lado mío hasta hoy. El 12 de abril fue mi cirugía y casi en 2 meses me llegó mi resultado de cirugía. Cuando vi a mi oncólogo sonriendo, como el doctor Bozano, que le agradezco también infinitamente, mi doctor espectacular que siempre me tuvo paciencia, ¿verdad? Y mi mastóloga Cecilia Garcete, quien me hizo la cirugía. Y bueno, el momento que me dijo, Paulina, tu resultado de cirugía, desapareció tu cáncer. Ese fue el momento que yo dije, bueno, la Virgencita, gracias. ¿Escuchó? Sí, escuchó. Paulina, estás a menos de 6 kilómetros de cumplir tu promesa. ¿Qué tal estás? Muy bien, sí. Sí, súper bien me siento. Una arribada que de repente a algunos les cuesta mucho. Me supongo que sí también te costó cuando conociste de la noticia, Paulina. Sí, pensé, pero mi fe era tan grande que sin sentir esa arribada ya estoy acá casi a punto de llegar. ¿Cuál fue tu petición? ¿Qué le dijiste, Paulina? Y lo único que le pedí que yo sabía el proceso que me esperaba viendo tantas personas, mujeres, ¿verdad? Que en esa sala de quimioterapia, que sentada ahí esperando con una esperanza en un 15 días de vuelta en otro quimio. Entonces ahí fue que le dije a la Virgen, ¿verdad? Que yo sea distinta a las otros pacientes, que yo lo único que quería era terminar mi quimio, operarme y curar. En ese momento yo por ahí estaba preparada no sé, pero no me dio nada de emoción, ni de llorar, ni nada.
¿No tuviste una reacción? Nada en ese momento. Pero después, cuando yo comencé a hacer quimio y ver a otras personas, muchas mujeres haciendo radioterapia, 25 sesiones, 15 sesiones, ahí comencé a querer decaer un poco. Y como verá mi hermana, la que me acompaña, Jorgelina, ella es mi menor, y ella de lejos vino ahora para hacer esta caminata conmigo. Y me dicen, no te vayas a preocupar. Vamos, y arrastrada de las manos me dice, hasta donde podemos. Y vas a salir, vamos a salir de esto, me dice. Te quedan menos de 6 kilómetros, Paulina. ¿Qué pensás? Y ya a punto de llegar y cumplir a la Virgencita lo que le prometí, así como ella cumplió conmigo, también ya no veo ya ese altar llegar junto a ella. ¿Estás feliz, Paulina? Feliz, muy contenta. Paulina, llegaste a tu objetivo. Así es. ¿Estás contenta? Súper contenta, emocionada. Sigo emocionada. ¿Qué pensaste, Paulina, en el momento en el que te dijeron, acá termina, acá se terminó la enfermedad, desapareció? ¿Qué pensaste en ese momento? Y en ese momento lo único que me vino en la cabeza, que en el momento que me arrodillé y le pedí eso. Cuando mi oncólogo me dijo, desapareció, no necesitamos una radioterapia. Ahí lo único que me vino en la cabeza es el momento cuando yo hablé con la Virgen Cacupé. Sí. Eso solo, nada otras cosas. Milagro. Lo único que milagro de ella. Una palabra que, como digo yo, la fe mueve montañas. Si uno tiene fe, se puede. Yo creo que, como yo hice, sostenerme por el manto de nuestra madre, todo se puede. Y le aliento a todas esas mujeres que, como digo y repito, que cada 15 días se sientan en esa silla de quimio del hospital, que todo se puede, porque yo llegué a eso. El Camino de la Esperanza trajo a Paulina Núñez hasta el Templo de la Virgen de los Milagros de Caacupé a cumplir su promesa. Y hoy ella se convierte en una voz de esperanza para un montón de mujeres que pasan por la misma situación. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. El sábado tendrá lugar en la Plaza de San Pedro la tradicional inauguración del árbol y el pesebre del Vaticano. Será a las 5 de la tarde durante la ceremonia cuando se descubra el Belén, que este año viene de Grecho. Este pesebre tiene un significado especial, conmemora el primero de la historia, el de San Francisco de Asís, cuando se cumplen justo 800 años de aquel momento. También se encenderá el árbol, un abeto de 25 metros de altura. Cuando acabe el tiempo de Navidad, su madera será utilizada para fabricar juguetes que repartirá Cáritas. El Papa Francisco no suele acudir a esta ceremonia, pero cada año se reúne esa misma mañana con las delegaciones encargadas para la presentación de los dones oficiales. Lo hace en el aula Pablo VI, donde también hay un Belén. L'albero e il presepe sono due segni che continuano a affascinare piccoli e grandi. L'albero con le sue luci ricorda Gesù che viene a rischiare le nostre tenebre. La nostra esistenza spesso rinchiusa nell'ombra del peccato, della paura, del dolore.
Es tradición que el Papa vaya a visitar el árbol y el Belén de la plaza. Usualmente la fecha escogida es el último día del año. El 31 de diciembre, Francisco, después del Te Deum, sale a la calle para saludar a los presentes y contemplar estos dos símbolos tan característicos de la Navidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. El carcelero sabíamos que estaba impresionado, ¿verdad?, por Pablo y Silas, por el amor que le habían mostrado y también por su capacidad de gozarse aún en la miseria, que inmediatamente quiso el tipo de vida que Pablo y Silas tenían. Pablo y Silas tenían. Entonces, la respuesta que él está diciendo aquí, porque el otro le pregunta, luego echó a los pies de Pablo y Silas. Escuchó luego lo que hizo Moisés, escuchó todo. Y por lo tanto, así como él fue capaz de arrodillarse ante el Señor, Antiguo Testamento estamos mirando y comparando, también nosotros tenemos que tener esta actitud, ¿verdad? Una actitud de arrodillarnos ante el Señor. No hay una cuestión precipitadamente en la celda y templando, ojalá a los pies de Pablo y Silas. Cuando nosotros, entonces, queridos amigos, aquí no encontramos la base, es decir, el creer, porque el creer quiere decir adherirse en el Señor Jesús. Ahí dice entonces, tú te salvarás, tú y toda tu familia, tú y toda tu familia. Esto es lo que tenemos que pedir también nosotros, ¿verdad? Tenemos que procurar nosotros hacer este camino. Cuando hablamos de te salvarás tú y toda tu familia, nos está diciendo que somos nosotros, ¿verdad?, quienes primero tenemos que asumir, adherirnos plenamente a Cristo. Como la comunidad, y la Biblia siempre nos habla de comunidad, cuando nosotros asumimos nuestro rol ante el Señor, ante la creación, ante nuestros hermanos, ciertamente que eso después nos va a llevar directamente también hacia dónde, hacia la comunidad. Porque ñande andas ahí cuatijaño, lleva. Andas ahí agüere justamente cuatijaño, ñande ya guatape ñande la pichacuera, de ya esaña mañana, allá pendere ya pobacue, o iponatena pendere ya pobacue, o iba ahí. Upeare con angaña peruguera, lleva. Ya ye esa persona, ya ye esa peana, ya mañana un pirina, añande ya peruana ya. Va el añande ya no hipotaña de jehuija, va el añande ya pobana, como mundo apeari, por a mí vejan guaisha. Y creer en el Señor Jesús, esta es la base, queridos amigos. Entonces el creer, se dan cuenta que no queda en un aspecto simplemente religioso. Shagüerovia, shepea, que esto, que aquello, el she, yo, que al final justamente es contrario de lo que el Señor nos está presentando aquí en este Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas, hecho los apóstoles. El hecho de creer en el Señor y te salvarás. La palabra y te salvarás implica en el hombre, implica en Dios mismo esta realización plena
de nuestra felicidad. Miala o implica decir que están allí, latente, en una forma concomitante, que la vida pueda continuar, que la vida pueda forzarse, que la vida nos exija caminos de amor, exija caminos de generosidad y de solidaridad. Y por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos nosotros, Señor, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia, responde, pero absolutamente a este camino de fe. Porque en el aire, porque cuando estamos hablando de un libro que te está narrando experiencias, nosotros tenemos que ser capaces de leer entre líneas, porque entonces nunca te ponemos ahí la cambio. Nunca te ponemos ahí lleva peña de petimomía, peña de querer, hazaña de peipo lleva, ya de cree en el Señor Israel y te salvarás tú y toda tu familia. Cree, adhiérete, esfuérzate, lucha, empeñate. Esto es lo que hoy entonces el Señor nos está diciendo al concluir estos años, ¿verdad?, en que nosotros podemos evaluar nuestro cariño, podemos evaluar nuestro compromiso siempre más sincero con Dios. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 28 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica pregunta: ¿cuáles son las características de la fe? Y responde: la fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual bajo el impulso de la voluntad movida por Dios asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad y está en continuo crecimiento, gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Bueno, este punto 28, por lo tanto, dice, algunas características de la fe, ¿no? Y describe unas cuantas, que obviamente pues, podrían ser muchas más, ¿no? Pero una que nos puede llamar la atención, dice que la fe es necesaria para salvarse. Ojo, este es algo que está afirmado por Jesús, por ejemplo, en Mateo 16, cuando dice Jesús, ¿no?, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Fijaros esta expresión que puede chirriar, ¿no?, desde nuestra cultura actual. Es la fe la que nos abre la salvación y el rechazo de la fe al hombre le excluye de esa salvación. Bien, hay un misterio también que la propia Iglesia Católica se adentra en él cuando, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II dice que seremos cada uno de nosotros juzgados por Dios por aquello que en nuestra conciencia, por la fidelidad que hayamos tenido a lo que en nuestra conciencia hemos conocido como verdad. Quiere decir que puede también ocurrir que una persona no haya llegado a ser creyente de una manera inculpable,
Es posible, el Concilio Vaticano II lo afirma explícitamente. Es posible que alguien, por las circunstancias determinadas que ha tenido en su vida, quizás sin culpa de su parte, no haya llegado a ser creyente, pero subrayemos la afirmación explícita de Jesús, ¿no? La fe nos abre a la salvación y el rechazo de la fe, porque el rechazo de la fe supone no únicamente no haber creído, sino que Dios te ha dado el don de la fe y tú lo has rechazado. Cuando Dios nos ha dado el don de la fe y lo hemos rechazado, ese es el momento en el que el hombre se cierra la salvación, ¿no? Dice también que es un don gratuito, es un don de Dios, ¿no? Pero que hay que pedirlo humildemente. O sea, Dios da su don a aquellos también, no de una manera caprichosa o arbitraria, sino a aquellos que humildemente piden el don de Dios. ¿Por qué a veces decimos, ¿no? ¿Por qué Dios le ha dado a este el don de la fe y a este otro no se lo ha dado? ¿Por qué? Hombre, también no le achaquemos a Dios lo que tal vez sea responsabilidad humana, ¿no? Hemos pedido humildemente el don de Dios, nos hemos abierto a ese don que Dios está esperando dar a sus hijos, ¿no? La fe pues es don de Dios, pero que tiene que ser procurado, pedido por el hombre. Es don de Dios, pero también es un acto humano, dice este punto del compendio, es un acto humano libre, en el que el hombre tiene que responder libremente, es un acto de la inteligencia, bajo el impulso de la voluntad, movida por Dios, es verdad que Dios mueve con su gracia, pero el hecho de que Dios mueva con su gracia no quiere decir que la inteligencia y la voluntad humana no tengan que poner todos sus resortes en juego, ¿no? Todos sus resortes en movimiento. La fe dice también que otra de sus características es que es cierta, pero tiene que estar en crecimiento. Sería, por ejemplo, un error el decir yo ya tengo fe, entonces como ya tengo fe, ya se ha terminado, no hay más que hablar. No, uno no puede decir tengo fe y con eso ya se ha concluido mi peregrinar, porque la fe, por su propia dinámica, se supone una relación íntima con el Señor que tiene que estar siempre en crecimiento. La fe es una amistad, la fe es una relación de confianza en Dios, y la amistad se cultiva, y la amistad va creciendo, y el acto de confianza en Dios crece, ¿no? Es vivir a la escucha de lo que Dios nos vaya mostrando, ¿no? Y por último dice este punto, que la fe nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Es hermoso esto, ¿eh? La fe nos permite pregustar el gozo del cielo. El cielo será la plena felicidad de la visión de Dios, de gustar de Dios. Ese gustar del misterio divino se nos da ahora de una forma pues que lo descubre y lo vela al mismo tiempo, lo vela en el don de la fe. Sabéis que se dice que hay tres tipos en las clases de física, ¿no? Se nos explicaba cuando éramos pequeños, hay tres tipos de cuerpos, los opacos, los translúcidos y los transparentes. El opaco es no tener fe. El transparente es la visión de Dios en el cielo. Y el translúcido, ese que deja pasar algo de luz pero no se ve perfectamente la imagen, ese translúcido es la fe. Entre el opaco y el transparente está el translúcido, es el don de la fe. Pero es verdad que la fe tiende a la visión. La fe, ese conocimiento de Dios, desea el encuentro, ¿no?, con el amado. Amamos a Dios, le percibimos por la fe, pero el que ama quiere unirse plenamente a la persona humana. ¿Qué desean dos novios? Casarse y vivir juntos, ¿no? ¿Qué desea alguien que tiene fe? Pues poderse unir plenamente a Dios y gozar de su visión. Y mientras tanto, un signo de que nuestra fe es viva es que tengamos deseo del cielo. Y mientras tanto, saboreamos la fe, la pregustamos el don de Dios en la fe, sabiendo que también la fe tiene pruebas y tiene momentos de noches oscuras, pero que a pesar de las noches oscuras de nuestra fe es una antesala de ese encuentro definitivo
con Dios en el cielo. Cuidemos la fe como don de Dios, ¿no? Pidámosla humildemente y seamos responsables también para testimoniarla ante los demás. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 16, principalmente el versículo 31. Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Ya hemos subrayado primero el hecho de creer, ¿verdad? El hecho de creer. Esto es esencial, porque creer quiere decir adherirnos. Siempre hacemos la comparación del famoso taja taja ya, o ya venden a la pecha pecha entender y pea muy. La hipócrita que pecha entender no hemos ahí va. Pean de pea peba lleva allí tu hora de ser no ya uno hora no está de ser JS. Bueno, queridos amigos, esto es para nosotros crucial. Pero ¿por qué es crucial y elemental? Porque en el mismo sistema que nosotros estamos mirando para poder hacer todo de una manera generosa, el hecho de te salvarás tú y toda tu familia, tú y toda tu familia, eso es lo que te está diciendo. Ahora, mirando el hecho de que nos diga tú y toda tu familia, quiere decir que está apuntando al aspecto comunitario, al aspecto eclesial, al aspecto en el que nosotros nos movemos y existimos, ¿verdad? Como diría San Juan después. Este es el aspecto que hoy nosotros tenemos que mirar, y este es el aspecto que nosotros hoy tenemos que seguir fortaleciendo. Así es como Dios quiere que sean nuestras vidas, imanes naturales que atraen a la muy mucho hacia Él. Nuestro cristianismo debe hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos con Dios. Que otros quieran lo que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Que es una revelación, que es una oferta, que es uno adherirse y decir, bueno, yo, Señor, de este momento me comprometo a llevar adelante estas cositas. Bueno, así entonces vamos a ver una primera formación catequética sobre este pasaje. Así es como Dios quiere que sean nuestras vidas, imanes naturales que atraen a la gente hacia el otro. Así es como Dios quiere que sean nuestras vidas, innatas, sean nuestras vidas imanes naturales que atraen a la gente hasta el final. Hasta el final. Nuestro cristianismo debe hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos hoy con Dios. Te lo que tengo mañana, entonces apea la modelo, apea la ejemplo. Hoy entonces apea una encarnación. Hoy lleva. Le tira Elías el manto sobre su discípulo Eliseo. Eliseo dice que hizo más cambios incluso, ¿verdad? Bueno, toda esta es la fuerza y la gracia de Dios. Cómo nosotros vamos viviendo y cómo nosotros lo vamos entendiendo. Así es Dios. Quiere que sean nuestras vidas imanes naturales que atraen a la gente hacia Él. Nuestro cristianismo
debe hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos con Dios. Que los otros quieran lo que nosotros tenemos con Dios. Bueno, todos estos elementos nos hacen pensar, queridos amigos, que estamos en este caminar de todos los días, que estamos en esta vida en el que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas al Señor. Y esta cuenta que rendimos al Señor son elementos fundamentales, indispensables para que todo camino como la que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Que es el hecho de que tenemos que estar, si pinchó, si no funciona, si esto no camina, etc. Ya esa para. Y tenemos que ser capaces de anunciar, de decir, de denunciar por qué estamos en esta situación. Entonces sí, sean vuestras vidas imanes que cuelgan, ¿verdad? Imanes que atraen a todos. Daiko una vez eres en duda y gusto mía, llevas a ver, ya tú ya de mongueray, me yaré José, me yaré pues pasé, tirar la toalla al campo, ¿verdad? Quiere decir eso. Es un signo de derrota, es un signo en que nosotros ya no podemos más y que si seguimos va a ser una situación inútil, de mayor sufrimiento aún. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.